Muy buenos días, bienvenidos a este conversatorio de la Comisión 3 para alumnos de la Comisión de 3, de práctica 3 del profesorado de Lengua y Literatura del Centro de Educación a Distancia número 8129. El día de hoy tiene claros ejemplos, vamos a dividirlo en dos partes. Voy a hacer la proyección de pantalla para que vean cómo va a ser la distribución de este conversatorio. Me quedo tranquila porque me han comentado de que están todos o dentro de la institución o por ingresar, y voy a aprovechar que proyecto pantalla para decirle dónde deben subir la propuesta áulica para la corrección. La propuesta áulica es la que me van a presentar primero a mí. Yo voy a corregir aspectos formales porque yo no conozco el grupo de alumnos. Entonces ustedes tienen un espacio, cuando abren la plataforma, la materia, tienen ahí primero avisos y después tienen una serie de archivos en PDF, y debajo de la carpeta de práctica tienen un ítem, un tópico, le vamos a llamar tópico, que se llama Propuesta Áulica de Práctica en Escuela Secundaria, y adentro de ella tienen un foro que dice Propuesta Áulica. Ahí van a cargar ustedes las propuestas. Si miran en pantalla, ya algunas de sus compañeras cargaron y fueron aprobadas. Cuando ingresen ahí, tienen algunas sugerencias o algún tipo de comentarios, ¿sí? Pero ese es el lugar correcto para subir la propuesta. Bien. Franco levantó la mano. Hola profesora, ¿qué tal? Buenos días. Aprovecho ya que está hablando del tema de las propuestas áulicas para consultarle. Con mi compañera ya ingresamos y estamos haciendo observaciones de clases. Estamos trabajando también con la docente coformadora en cuanto a la planificación que ella tiene y más o menos terminando de definir cuáles son, de acuerdo a los tiempos que van los alumnos, cuál sería el tema que podríamos nosotros proponer, ¿no? Para hacer la intervención áulica. Lo que Sí. quería consultarle era, como estoy con mi compañera haciendo la intervención, si es cada uno de nosotros por separado debe hacer una intervención, o bien la intervención proponemos un mismo tema y las clases las damos los dos juntos. Si nos puede orientar un poco sobre eso. Sí, la clase la deben dar los dos juntos y Bien, cumplir con la hora que yo solicito, que son 15 de observación y 20 de intervención. perfecto, perfecto. Pero Nosotros ya, los dos perfecto, juntos. ¿Cómo se pueden ayudar? A ver, uno está al frente haciendo la exposición del tema y el otro está al fondo controlando que los chicos atiendan por lo menos a la exposición del tema, sí. que no estén Sí, con el celular. vamos Ambos. intercambiando. Sí, Ambos, y se van intercalando. El alumno que está solo, lo hace solo. Y en cambio, perfecto. ustedes que están en pareja, se apoyan mutuamente. Se va a evaluar a cada uno por separado, pero el trabajo en conjunto también se evalúa el poder trabajar en equipo. Perfecto. Y la última consulta, y ya no la molesto Sí. más. En cuanto a las observaciones de clase, porque nosotros estamos haciendo observación de clase para luego hacer el diagnóstico de grupo por escrito, Sí. ¿es necesario que consignemos la planilla de cada una de las observaciones de clase que hacemos? Vos me hablas del registro de El clase. registro de observación, sí. ¿Es necesario que Es, por cada clase que observamos hagamos un registro? así es. Por cada clase, un registro. El registro lo que te va a permitir es, el registro va a ser tu ayuda a memoria. Te va a permitir después, a la hora de elaborar tu informe, recurrir a tu ayuda a memoria. El registro no es obligatorio que me lo presentes a mí. ¿Es obligatorio que lo hagas? Sí, porque te sirve a vos. Lo que me vas a presentar a mí es el diagnóstico. Y hablando de eso, mira lo que tengo para presentarte hoy. Hoy vamos a ver la propuesta áulica y vamos a ver el, el tema de, ¿cómo se llama? Lo que me estabas hablando de observación de clases. Pero antes voy a buscar un Power.
Perfecto, gracias. Yo aproveché para preguntarle porque después me tenía que retirar, así que me sacaba la duda. Gracias. Bueno, no importa si te retiras después, porque después te voy a dar la grabación de esta videoconferencia. Ya busco el Power en donde yo te voy a indicar qué es lo que vas a hacer. Pasa que el Power de ustedes es propuesta áulica y aprovecho para, tomando Profe, el Power de la otra. Sí, ¿qué me preguntabas? yo, Luciana, te quería hacer una consulta. Yo ya estoy haciendo las observaciones y hice las 2 ayudantías. El Bien. tema es que mi duda es cómo registro la ayudantía, porque, por ejemplo, en la primera ayudantía la docente me pidió que la acompañe al museo en un proyecto interdisciplinario que tenía, ¿sí? Entonces yo la acompañé al museo, estuvimos en la charla que dio el señor que está en el museo, bueno, y volvimos a la escuela. Mi duda es la ¿Dónde la siguiente. registras? No la ¿Cómo la registres en la planilla de asistencia. Regístrala en un archivo Word que tenga todo el encabezado y que diga propuesta de ayudantía y vos narrás la experiencia. Lo que me estás diciendo ahora lo haces escrito y eso te lo firma la docente. Porque yo la registré como ayudantía Ah, bueno, y déjala ahí nomás entonces. La bueno, pusiste desde hasta en la planilla de no, asistencia. no le puse eso porque no sé cómo va, porque usted dijo la otra vez que cada ayudantía valía 5 horas. Entonces, en la parte de horas no pongas nada. Poné un No guión. pongo Pone solamente desde hasta. ayudantía. Bueno, Ayudantía, si querés describirla, la ayudantía, salida, escolar, proyecto, tanto, la pones. lo que pasa es que esa ayudantía duró de las 14 que fuimos a las 16. Son 2 horas, no son las 5 horas. ¿No Sí, pero importa? el reconocimiento es el mismo. Ah, ok, listo, bárbaro. Esa era la duda que teníamos, ¿cómo registrarla? Ya la pusiste en la planilla de asistencia. Sí, porque ya Bueno, fue hace un par de clases. en la columnita donde dice cantidad de horas pones un guión. Bueno, No pongas ni 5, ni 2, ni 3, ni nada. Yo cuando llegue tu planilla acá, yo voy a hacer puño y letra, voy a poner reconocimiento de 5 horas. Ya lo hago yo a eso. porque después también en una clase de 1 hora estuvimos trabajando con los chicos, estuve ayudando. Entonces usted después me reconoce las 5. Pero ¿qué tipo de actividad hiciste ahí? Eh, Acompañar en una salida escolar es una ayudantía es válida. una. La segunda ayudantía, la docente hizo la propuesta áulica y yo fui trabajando por grupo con los chicos, que fue lo que me pidió ella, que la ayude. Bueno, entonces pones, pero eso sería dictado de clases. No, yo No, ayudé con los chicos a resolver las consignas que tenían dudas o me preguntaban algo que les costaba. Yo no di ninguna clase. bueno, ponelo también en la planilla ya que pusiste la otra. Bueno, bárbaro. Gracias, profe. Bien, ¿tienen en pantalla ahora? ¿Alguien más quiere hablar? No. Tienen los objetivos. Traten de apagar todos los micrófonos, que escucho ahí algo de eco al fondo. Yo les voy a indicar cuál es la finalidad de la observación. No es que yo voy a observar todo lo que veo, o voy a observar, o voy a anotar cualquier cosa. La observación está enmarcada en 3 niveles. El primer nivel, que lo tienen ahí resaltado en amarillo en pantalla, es el nivel estructural. Se refiere al inicio, desarrollo y conclusión de la clase. Inicio, desarrollo, cierre de la clase. Es lo mismo. Ustedes van a ver, traten de apagar por favor los micrófonos que están habilitados, que yo escucho ecos. Van a ver si se cumplen los momentos de la clase. ¿Qué se hace en el inicio? ¿Qué se hace en el desarrollo? ¿Qué se hace en el cierre de la clase? Entonces, cuando ustedes registren en la columnita esta que el alumno me preguntaba, ¿hago una por clase? Sí. ¿Es obligatorio que lo haga? Sí. Porque cada clase les va a presentar ciertas situaciones.
Lo que no es necesario es que marquen todo. Vuelvo a la plantilla anterior y van a ver que lo segundo que van a tener en cuenta es el nivel conceptual. Ustedes al estar en tercer año, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no reconocen algunas teorías que hay. Yo les voy a dar 3 ejemplos. El primer ejemplo les voy a dar primer año. Primer año, el contenido sería comunicación y elementos del circuito de la comunicación. Si el profesor lo enseña según Roman Jacobson, así los 6 elementos, emisor, mensaje, receptor, referente, código, canal, esa es la teoría que están trabajando, la de Jacobson. Pero hay otra teoría, y les pido por favor que apaguen los micrófonos, controlen los micrófonos, que escucho mucho eco, así no puedo avanzar. Como les decía, el primer caso es un docente que enseña comunicación en primer año y los elementos del circuito de comunicación. Y ahí entran emisor, mensaje, receptor, código, canal, referente, ¿sí? Si lo enseña así, lo hace según Roman Jacobson. Pero si en el esquema general al emisor le pone las competencias lingüística, paralingüística, culturales y etcétera, ya no está trabajando el circuito de Jacobson, está trabajando con la teoría de Catherine Kebrat-Oriccioni. Entonces, esa es el lenguaje disciplinar, el sustento bibliográfico. ¿Trabaja con cierta teoría o trabaja con otra teoría? Les doy caso número 2. Caso número 2, el docente está enseñando clases de análisis sintáctico de oraciones y lo hace enseñándole a los chicos que escriben la oración y arriba de la oración ponen sujeto, expreso simple, predicado verbal simple, y debajo de la oración coloca modificador directo, núcleo, núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial del lugar, etc. Eso es una teoría estructuralista del análisis de oraciones, que no es lo mismo si el docente le da la oración, debajo de la oración van a poner el tipo de oración que es, debajo del tipo de oración que es, va a poner el plano morfológico, el plano sintáctico, el plano semántico. ¿Sí? Esa es otra forma de analizar las oraciones. Ustedes tienen que identificar cuál es el sustento bibliográfico de cada una de ellas que se encuentre dentro del aula. Les doy un caso 3. Caso 3, el docente le da texto narrativo ficcional a los chicos, cuento. Cuando enseña la estructura, le dice a los chicos que hay un inicio, un nudo y un desarrollo. Eso es una teoría bastante desactualizada, pero si el docente tuviera que enseñar ese tema con una teoría nueva, sería superestructura narrativa y sería situación inicial, conflicto, resolución, situación final y hay otro ítem que se llama evaluación. Entonces, yo entiendo que ustedes en tercer año algunas corrientes literarias o algunas teorías no las reconocen, pero es importante por ahí que anoten cómo lo enuncia, después lo buscan. O me preguntan a mí qué tipo de bibliografía pueden utilizar para buscar X tema, ¿sí? Es más fácil de lo que parece. Entonces, el primer momento era estructural, el segundo era conceptual, que hace referencia al sustento bibliográfico, y el último es el nivel didáctico. El nivel didáctico es qué recursos utiliza, estrategias utiliza el docente dentro de esa aula. Voy a dar el ejemplo. Ingresa el docente, les trae un libro a cada uno de la biblioteca y les dice, copien de la página 15 a la 17 en la carpeta. Prolijo. Y los chicos lo empiezan a hacer.
esa situación que les acabo de decir recién, tiene recursos didácticos, lo tiene el libro, pero estrategias didácticas no. No es lo mismo que un docente primero haga su propio material, porque hay mucha bibliografía, entonces el docente saca de una, incorpora de la otra y como que va completando su material, o trabaje X texto y ese texto de por sí tiene muchas palabras complicadas, pero el docente las cambia usando sinónimos como para que el alumno lo entienda. No es lo mismo cuando el docente hace una lectura modelo, cuando él es el que lee correctamente en voz alta dentro del aula y los alumnos escuchan. No es lo mismo cuando el docente va leyendo y a la vez va explicando o va retomando contenido, va haciendo preguntas y va anotando las respuestas en la pizarra. Entonces, en la situación 1, ustedes tenían recursos nada más. Estrategia no. En la situación 2, ustedes tienen recursos, que es material didáctico creado por el propio docente, producido por el propio docente, y después tienen estrategias, ¿sí? Lectura modelo en voz alta, el andamiaje, y hasta pueden toma de notas, ¿sí? Varias estrategias. Entonces ustedes al completar estas 4 columnas, no van a completar hora, minuto por minuto, sino más teniendo en cuenta los momentos de la clase. Ustedes van a hacer 3 anotaciones, si esa es una clase. No van a anotar todo. ¿Qué puede pasar en una clase? Pueden tener interrupciones. ¿Qué tipo de interrupciones pueden tener dentro del aula? Que sea el día de un acto, que justo vienen a darle un curso de seguridad vial y todos tengan que salir al patio. Que venga el preceptor o se desmayó un alumno, es una interrupción de una clase y que entonces hasta que activan el protocolo y etcétera, se pierde la clase. Si bien cuando damos una clase se enseña un tema, pero por ejemplo en el tema del acto, sí o sí se debe seguir analizando. ¿Cómo? ¿Qué analizan? ¿Qué miran? ¿Se respeta los momentos del acto? Ya la introducción, el desarrollo, el retiro de banderas, el cierre del acto mismo. ¿Cómo es la conducta que tienen los alumnos cuando, por ejemplo, cantan el himno? O cuando el docente esté dando su discurso, los alumnos escuchan o juegan. O sea, observar es un trabajo detallista. A veces en la propia aula hay aspectos que son invisibles y otros que son visibles. Les doy otro ejemplo. Cuando el docente está por exponer el tema en la pizarra, los alumnos charlan. Entonces el docente sigue hablando cuando hay murmullo. Ustedes me dirán, sí, no hay un respeto del alumno cuando el docente explica. Bueno, ¿yo qué les digo ante esa situación? El docente explica y explica y explica, habla mucho. Por eso el alumno en determinado momento ya directamente no lo escucha porque como que lo repite, lo vuelve a repetir. ¿Para qué voy a escuchar ahora si el profe habla y habla y vuelve a repetir y vuelve a repetir? O sea, es como diría Laura Lewin, no lo entendí cuando me explicó la primera vez, menos le entendí la segunda. Me explicó igual, pero me explicó 2 veces, me explicó 3 veces, pero no le entendí ninguna. O sea, ¿qué les quiero decir? Que hay aspectos positivos, invisibles, hay aspectos negativos que son invisibles, otros que son visibles dentro del aula. Ustedes como buenos observadores deben tenerlas en cuenta. ¿Para qué sirve observar el aula? El aula se observa, el tiempo de observación es determinado para que yo pueda estudiar el tema que me tocó. Y sobre todo para planificar las actividades. O sea, ¿cómo van a saber si X texto es complejo o no para el alumno si no lo conocen al grupo de alumnos?
Entonces ustedes dentro del grupo de alumnos, cuando se hace un diagnóstico, se va a tener en cuenta si ese alumno maneja contenido del año pasado, o sea, si está en segundo año y reconoce un sustantivo, porque ya lo vio en primero, perfecto, avanzamos. Pero ¿qué pasa si en segundo año no sabe analizar oraciones y yo le tengo que enseñar oraciones coordinadas y no sabe las simples? Vuelvo a empezar repasando otros temas o enseñando temas que no tenía programados. Eso sucede en las aulas. Ustedes van a tener en cuenta la forma de trabajar los contenidos, cómo se genera el interés de los alumnos. Generar el interés de los alumnos no es fácil, no es una pastillita que uno pueda tomar y dice, bueno, toma, listo, ya tenés el interés, ahora podés aprender y trabajar en el aula. No, el interés del alumno se va a dar en el inicio de la clase. Ahí lo motivás o lo desmotivás. No es lo mismo un docente que venga todo cansado, lleno de libros y que diga, no sé, hoy vine de negativa porque, bueno, no encontré estacionamiento, tuve que dar muchas vueltas para encontrar un estacionamiento, o me chocaron el auto, qué sé yo, X motivo, a que venga un docente todo animado y que diga, hoy vamos a ver lo que le sucede al cerebro cuando se enamora. Ejemplo, ¿no? Hoy vamos a ver una historia muy maravillosa que yo misma les elegí a ustedes porque es muy divertida. X. Entonces, la motivación también es importante. Cuando tenemos un grupo motivado, un grupo positivo, se puede trabajar muchas cuestiones, no solamente del contenido mismo, sino de ser ciudadanos, mínimo. Voy a sacar de pantalla el Power, lo voy a sacar y voy a ir con ustedes. A ver, estuvieron todos observando clases, entonces quiero que me cuente qué es lo que vieron dentro, sin decir nombre y apellido, por supuesto, que me digan qué encontraron en el aula. A ver si los ejemplos que yo les di, alguno coincide o no, qué es lo que observó dentro del aula o no. Ahí Franco me levanta la mano. Yo, cuando arrancamos con el tema de las observaciones, la profesora están leyendo una obra que es La maldición del Chenque, ¿sí? Uh-huh. Divide la clase, tiene 4 módulos, divide la clase, en una hora leen y en otra hora ven temas relacionados a la práctica del lenguaje. Y están viendo el circuito de la comunicación. Entonces, la profesora claramente en la primera clase, cuando nosotros fuimos el lunes, retomaba, para los que no estuvieron, lo que fueron trabajando el jueves. Y ellos mismos, se nota que la docente tiene un excelente dominio de grupo y el interés que prestan los alumnos, porque era muy recíproco el ida y vuelta y era constante, ¿sí? Entonces yo pude notar desde entrada que el dominio de grupo que tiene la docente es muy bueno, la comunicación que tienen es muy buena, la relación docente-alumno es muy buena. O sea, obviamente que por momentos se pierde el interés de la clase, pero la docente tiene el time de estar todo el tiempo marcando el ritmo y tiene la clase tiene claramente marcado inicio, desarrollo y cierre. Bien. Y todos responden en tiempo y en forma, unos más, otros menos. Y también lo que tiene bueno esta docente en particular es que acompaña cada trayectoria educativa y está atento a cada uno. Claramente uno es diferente del resto. Y entonces es como más personalizado el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque sabe dónde tiene que reforzar, con quién, a quién puede dejar solo, entre comillas, porque más o menos encara. O sea, eso desde entrada se pudo ver. Obviamente que no todas las clases son iguales, pero más o menos tienen este ritmo. Así que la verdad que, bueno, en mi caso particular con el grupo que estamos observando, bastante contento. Y ya aprovecho de que justo la docente está viendo comunicación, ¿lo ve desde Jacobson? ¿Enunció qué es la teoría de Jacobson? No necesariamente enunció la teoría de Jacobson, pero sí la reconocí porque claramente les marcaba el emisor, bien, el mensaje, el código, el canal, y los chicos estaban atentos a eso. O sea, perfecto. Entonces, cuando hagas el registro, haces que no enuncia
no enunció que es de Roman Jakobson la teoría, pero se entiende que está utilizando esa teoría porque vos la reconoces. Perfecto, sí, perfecto. Gracias. Bueno, gracias, Franco. María Eugenia me acaba de levantar la mano y Fabiana también. Le voy a dar primero lugar a María Eugenia. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, en mi caso yo ya estoy terminando en realidad ya finalicé con las observaciones y bueno, de hecho ya tengo la intervención áulica aprobada, ahora ya se lo pasé a mi docente coformadora para que la revise y demás. Sí, la vi. Ajustes. La vi. Y la vi, te quería pedir permiso para mostrarla ahora que están tus compañeros. Sí, no hay problema, sí. Pero bueno, hubo algo que me llamó la atención, o sea, es un grupo bastante numeroso, son 39 alumnos en primer año, yo voy a hacer la intervención ahí e hice las observaciones ahí. Y bueno, y me pasó esto de que la docente tiene muy buen manejo de grupo también, tiene buen vínculo con los alumnos y demás, pero por una disposición de la escuela hay muy pocas configuraciones de apoyo para 2 alumnas que tienen dislexia. Entonces, eso es algo que me llamó la atención, sobre todo nosotros este año tenemos una materia que se llama inclusión educativa y trabajamos todo esto de las configuraciones de apoyo. Entonces, como fue algo que me llamó la atención y también hasta cierto punto me puso incómoda, porque la única configuración de apoyo que implementaron fue poner a esas 2 alumnas adelante, que en un principio las habían puesto atrás del todo por directivas del equipo directivo del colegio para que no las expongan tanto. Y en realidad terminó siendo muy perjudicial. Claro, no hay una configuración establecida para el trabajo de estas niñas. Claro, entonces yo por eso decidí, cuando hice la intervención, cuando armé la propuesta de intervención, ponerme en contacto con el profesor que tenemos de inclusión educativa para que él me facilite por ahí configuraciones, a ver qué cosas podía hacer yo para que estas alumnas se sientan un poco más cómodas en el proceso de aprendizaje, porque se nota muchas veces de que, por ejemplo, cuando las hacen leer en voz alta o cuando les exigen un mismo nivel que el resto, ahí se nota la incomodidad de estas alumnas o por ahí que se dispersan mucho y le llaman la atención porque se dispersan y no se buscan mecanismos como para poder orientarlas desde esa dificultad de aprendizaje que tienen. Claro, están exponiendo su problema. Leer en voz alta para ellas que son disléxicas va a leer mal siempre, o sea, no hay necesidad, ¿no? Sí, tal cual. Pues yo podía trabajar, a ver, si bien leer en voz alta frente a todos sus compañeros y hacer un audio no es lo mismo, porque este audio puede tener ensayos previos y error soluciona el problema, pero por ahí un audio en privado que se pueda editar hasta es mejor que hacerlas leer en voz alta. Sí, incluso mecánicamente. Claro, incluso pasó que la docente justo unos días previos, yo no había arrancado la observación todavía, pero había tomado una evaluación y a estas alumnas no les había ido muy bien, pero claro, yo después cuando leí las configuraciones de apoyo que me había planteado el docente para aplicar en casos de dislexia, una de las cosas que manifestaba es la importancia de que estos alumnos, por ejemplo, tengan fichas recordatorias del concepto, porque en realidad uno lo que busca en el aula no es que se aprendan el concepto de memoria, sino que tengan una ayuda a memoria o sepan dónde ir a buscarlo. Tal cual, que tengan el concepto ahí a mano para, comprendiéndolo, puedan aplicarlo en alguna situación práctica. Entonces, por ahí... A veces es solamente cuestión de tiempo, ¿no? A ver, cuando yo estoy en el aula misma y hago una pregunta y uno me responde, ese uno fue más rápido, pero no me quiere decir que los otros respondieron de la misma manera. Quizás ese otro se demora, pero puede llegar a darme la respuesta. María Eugenia, como la segunda parte de este conversatorio es la propuesta áulica, yo quiero entrar ahora, voy a proyectar la pantalla, pero quédate ahí que seguimos charlando, ¿sí? Bueno.
Proyecto la pantalla y vean que tengo acá la materia. ¿La pueden ver? Sí. Bien. Proyecté la plataforma de la materia y fíjense en que acá apenas ingresan, tienen la sección de avisos. Y aprovecho para decirles que siempre voy a estar subiendo información ahí a la sección de avisos. Entonces, cuando estén desactualizados o no entren en plataforma, ingresen primero avisos para notificarse de lo que hay. Luego vienen una serie de documentos en PDF y el último es la carpeta de práctica, fíjense. Debajo de la carpeta de práctica hay un tópico que se llama Propuesta Áulica de Práctica en Escuela Secundaria. Ustedes, todas las propuestas que les pidan para llevar a cabo la práctica, la deben subir aquí, Propuesta Áulica. Así yo la corrijo, porque yo la corrijo primero, y a ustedes les va a quedar configurado con nota. Miren, su compañera María Eugenia Ceci ya la subió y ya la tiene corregida. O sea, yo cuando ingreso a trabajar la plataforma, lo primero que voy a hacer es ir a este tópico, porque yo necesito darle respuesta a ustedes rápidamente. Lo primero que hago es ir a corregir las propuestas. Después voy a corregir el foro, que es lo que estamos trabajando, pero primero voy a tener prioridad por la propuesta. Les muestro la propuesta que hizo su compañera y de paso vamos viendo cuáles son los elementos de la planificación, cuál es la relación que tiene que haber y sobre todo los criterios de evaluación que es el contenido nuevo, el topísimo contenido que ustedes deben manejar, porque si no, no pueden avanzar. Y desde ya les digo, criterio de evaluación va en el parcial. Y también aprovecho para recordarles que hay un conversatorio, una videoconferencia del parcial que va a llevarse a cabo el próximo lunes. Los alumnos que no puedan asistir, yo voy a subir inmediatamente la grabación, o sea, el lunes nosotros tenemos el conversatorio a las 4. Bueno, yo a más tardar 8 o 9 de la noche voy a tratar de enviarles la grabación, como para que les quede. Entonces, la planificación, propuesta áulica, planificación de clases, secuencia didáctica, que tiene muchos nombres, es la herramienta del docente. Ustedes imagínense que están estudiando para trabajar 30 años como docentes. O sea, que 30 años van a planificar y planificar y planificar. Es su aliada la planificación. Ahora voy a proyectar la de su compañera en pantalla. Voy a tratar de que se vea en toda la pantalla. Trataré. Ella me lo mandó como archivo adjunto. Alguno de ustedes habrá pensado, sí, es verdad, vamos a trabajar 30 años de lo mismo. Sí, van a trabajar 30 años antes de jubilarse de esto. Así que lo mínimo que tienen que hacer es aprender que hay cosas que tienen que tener en cuenta y bueno, y lo demás es profesionalismo. Bien, se abrió la propuesta de su compañera. Voy a tratar de que ocupe toda la pantalla para que las puedan ver. Algunos que están con el celu. Ahí. Eso es lo máximo que puedo ampliar. Bien. Entonces, ella está en un primer año. Entonces, el tema que tiene que trabajar son las tramas textuales. Bien. Entonces, a ver, la fundamentación, ella me reconoce dentro de la planificación el tema elegido, los temas elegidos, ¿sí? Por ahí cuidemos. Word es excelente porque nos da todas las herramientas de redacción. Bueno, pasamos. Los objetivos que tiene ella, miren. A ver, si estás por ahí, no te vayas. María Eugenia. Sí, estoy. Bien, vamos conversando, ¿sí? ¿Cuáles son tus objetivos? Y fíjate que tus objetivos ¿esto lo sacaste de los diseños? No. 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 El diseño curricular lo usé
sí como base para armar la fundamentación, pero los objetivos Ajá. más específicos en relación al tema que yo iba a dar. Bueno, entonces como vos trabajás tramas textuales, lo recuperás ese saber previo, vos sabés que ese saber se da en otro año. Sí, ellos trabajan en el último año de primaria con tramas Bien. textuales. Bueno, lo importante de los objetivos es que estén ordenados. A ver, si ella va a recuperar ese contenido y si no, tendrán que conocer, identificar las características de la trama, producir, ¿sí? En ese orden. Los contenidos son de acuerdo al diseño jurisdiccional, perfecto. Tramas textuales, perfecto. Vamos con las actividades. Contale a tus compañeros cómo hiciste la selección de estas actividades, qué actividades es las que les está dando a los chicos y por qué. En un primer momento yo lo que hice fue plantear actividades de inicio que tengan que ver como disparadoras para que ellos primero reconozcan o presenten qué recuerdan sobre las tramas textuales. Si tuviesen que definir la palabra, cómo lo harían. Entonces un poco indagar acerca del concepto en sí, qué significa tramas textuales. Y después a partir de una situación problemática, en donde les presento como un patrón de diseño de un papel para empapelar una habitación, que presenta justamente como un patrón de diseño. Entonces, bueno, en un segundo momento yo les proyecto una imagen que en realidad es una persona que quiere empapelar su habitación, va a comprar un papel, el vendedor le muestra este diseño de papel y bueno, y antes de pagar esta persona quiere ver si ese papel está fallado o no. Entonces le pide que lo extienda un poco más y hay una parte en que ese patrón falta. Entonces, bueno, que ellos puedan reconocer ese patrón faltante y a partir de ahí recuperar esta idea de que justamente esa situación problemática no es casualidad, sino que tiene que ver con un diseño particular. Y ahí retrotraer esta idea de que el diseño particular también se asocia con el concepto de tramas textuales, que los textos también tienen un diseño particular, una estructura particular en función del propósito que persiguen. Muy bien. Me gustó que la imagen sea lo primero que van a ver los chicos y toda esta reflexión que hace a trama. Como sugerencia, por ahí yo te digo, la experiencia es la voz de la experiencia, digamos, aunque no es tanta. Por ahí, viste que acá arriba vos vas a llevarle la definición de la trama. Sí. A mí me gustaría que esto vos ya lo lleves hecho, porque cuando vos hablás y mientras tenés que ir escribiendo, se te complica la existencia. Porque a veces escribís la mitad de las palabras o te quedas callado para terminar de escribir. Entonces por ahí agarrás hojitas de máquina y las haces vos misma. Escribís la palabra trama ya en la hojita de máquina, tac, y la pegás. Después vos con la tiza o con por ahí los fibrones de eso, depende qué bizarra tengas, ya vos vas marcando las líneas, los puntos clave, haces las líneas, las remarcaciones, los cuadros mientras vas hablando. Pero por ahí ya llevas hecho esta definición. Sugerencia, nada más. A mí se me complica cuando tengo que escribir y cuando tengo que hablar al mismo tiempo. Bien. Seguí explicándole cómo decidiste trabajar el desarrollo ya de la clase, por favor. Bueno, gracias por la sugerencia. Como este tema, esta docente tenía pensado vincularlo con los entornos formativos, porque se trata de un instituto de formación agrotécnica. Entonces los alumnos de mañana van a clase y por la tarde tienen entornos formativos. Y en el caso de primer año tienen cunicultura, avicultura y apicultura. Entonces yo lo que hice fue, para empezar a reconocer algunos rasgos
propios, o sea, que partan del texto en sí para ver en qué se diferencian, si todos apuntan a lo mismo, si se organizan de la misma manera. Entonces, lo que hice fue buscar textos específicos de esos entornos formativos, que tengan que ver con las abejas, con los conejos. Bien. Y, excelente, porque ese es su ámbito de estudio. Ellos tienen familiaridad con las abejas, es más, deben saber más de abejas que nosotros. Sí, está perfecto. Y bueno, a partir de eso, yo lo que planteo ya en lo que tiene que ver con la profundización, ya de empezar a ver cada una de las tramas textuales, es, bueno, ir trabajando una por día, que es lo que me pidió la docente también, de poder profundizar una por día, y si es necesario extender un poco más el plazo, no hay problema. Entonces, empezar, una vez que ellos vean ese tipo de textos y vean que no todos tienen la misma finalidad, que no todos, o sea, que en algunos casos se informa, en otros se narra, en otros se describe o en otros se argumenta, la idea es empezar a ver tramas de manera particular, por ejemplo, la trama narrativa, y bueno, y ver desde las características que se presentan de la trama narrativa, cuáles de los textos que nosotros estuvimos indagando con anterioridad responde a esa trama, por qué les parece que responde a esa trama y qué elementos les permitieron a ellos darse cuenta de que se relaciona o predomina esa trama. Y en el caso, bueno, ahí justo sale en pantalla lo del texto conversacional o dialogal. Yo lo que hice fue buscar una historieta de Inodoro Pereira, porque en realidad digo, bueno, ¿qué busco en relación a su entorno? Entonces, bueno, como la mayoría son alumnos que viven en el campo o que se están formando para trabajar en el campo, digo, bueno, voy a buscar algo que tenga que ver con el mundo rural. Por eso es el único que no tiene nada que ver específicamente con sus entornos formativos, pero sí de última con su entorno social o para los que ellos se están preparando. Bien. Y bueno, y después la idea es eso, ir trabajando trama Mirá, por... veo que es un colegio muy tecnológico, tiene un Classroom. Sí, porque en pandemia ellos implementaron el Classroom y a través de esa plataforma vinculada con Google Meet daban las clases. Entonces, yo ya le pedí acceso a la docente, ni bien empecé las observaciones, le solicité acceso al Classroom de primer año para poder ver un poco cómo es la plataforma, o sea, cómo ella maneja la plataforma, cómo sube el material, la interacción que tiene con los alumnos desde ahí. Entonces, ahí también aclaro de que todo este material va a ser subido también a Classroom para que sea de consulta permanente. Bien. En una clase se enseña en tema, entonces vos les das esto con un Geniali. Claro, la idea es tener un Geniali de base para ir proyectando las imágenes, a que ellos tienen que analizar en un principio con el patrón, y después esto de las tramas para que sirva como un soporte técnico o tecnológico para mí, para poder explicar cada una de las tramas. Perfecto. Bueno, después viene, ¿cómo terminas la primera clase? Actividad de cierre. Bueno, y parte de las actividades de desarrollo también yo lo que había propuesto era, a partir de algunos de los textos que habíamos trabajado con anterioridad, que lo puedan transformar en otra trama. Ah, bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, a partir de la historieta, que puedan armar, por ejemplo, un retrato de los personajes. A partir de la misma historieta, que puedan armar un micro relato ficcional inspirado en el personaje de la viñeta. A partir de la fábula que leemos, puedan armar una historieta en donde predomine la trama conversacional. Y después, recuperando esto de la importancia de cultivar nuestros propios alimentos y demás, porque uno de los textos tiene que ver con la huerta, que ellos puedan armar un breve texto argumentativo en donde predomine la trama argumentativa sobre la importancia de... Claro, lo haces producir. Claro. Haces a todos, le haces producir y compartir esas producciones. Y compartir esas producciones y trabajar de manera grupal, en ese caso.
Y después como actividades de cierre, porque la docente tiene esta modalidad, entonces un poco como para seguir con este mecanismo, de siempre cuando termina un tema, lo que hace es o armar ella algún cuadro o algo que tenga que ver como cierre del tema y que quede pegado en uno de los paneles en el aula para que esté de consulta permanente en caso de ser necesario. Entonces yo esto lo pensé, pero armarlos entre todos, a partir de Bien. todo lo que trabajaron y demás, ya llevar una cartulina, un afiche o algo grande donde esté este cuadro hecho y Bien. ir completando cada una de las columnas o de las celdas con la información que ellos puedan ir aportando. Y después, para cerrar, como una actividad así de cierre más que nada, no tanto evaluativa, pero sí un poco para recuperar todo lo que ellos aprendieron, es forrar una caja y armar un dado con esa caja, un dado gigante, y que los chicos tengan la posibilidad de ir tirando esa caja y bueno, no sé, si a un alumno le salió el número 3, de hecho yo ahí pongo ese ejemplo, que ese alumno pueda contar 3 ideas importantes de lo que aprendió en relación al tema. Y así hacerlo con varios alumnos, no sé si con todos porque son 39, pero con varios alumnos. Al azar. Claro, entonces que ellos puedan ir contando o diciendo la cantidad de ideas en función del número que les sale en el dado, pero tienen que prestar atención porque esas ideas no se pueden repetir. Entonces tiene que estar atento el alumno y escuchando a sus compañeros, porque si le toca, no puede repetir la misma idea. Y después, bueno, abajo pongo esas configuraciones que planteé para estas alumnas con dislexia. Bueno, me quedo súper contenta por tu trabajo, por la imagen de presentación, por el dado del final. Muy atractivas tus imágenes, tus tareas, tus actividades y sobre todo por tener en cuenta todo. No se te escapó nada, trabajaste el saber previo del alumno, el contexto sociocultural, tuviste en cuenta la inclusión. Me quedo satisfecha. A ver, acá sobre todo el trabajo con multiple choice, mi sugerencia es que no solo lo hagas trabajar no solo hagas trabajar a la alumna a las alumnas con múltiple choice, sino a todo el grupo, porque es una modalidad que está en las evaluaciones aprender. Hoy tenés los alumnos de primer año, pero si los alumnos se van familiarizando con esta modalidad, cuando tengan que hacer su evaluación en quinto, o en algunos años la implementaron en segundo año, van a estar tan familiarizados con la metodología que la van a poder, que van a encontrar esas preguntas ahí tramposas que se hacen. Después esta con la ayuda a memoria está perfecto. Ahora, no solo esas alumnas tienen problema con la ayuda a memoria, la del cuadro en clases está perfecta. Que la hagan los chicos, o sea, que el alumno escriba en este cuadro, en este afiche, está perfecto. Lo que por ahí también a veces yo hago es, dejo todo, trama descriptiva ya hecho, y mezclo todo. Entonces hago pasar a uno, a ver, cerrar los ojos, saca trama descriptiva, ubica en el cuadro. Voy a poner acá. Y el otro saca el concepto. Entonces, ¿dónde lo va a ubicar? Y ahí vos te vas dando también cuenta cómo manejan el contenido. Ah, me gustó esa propuesta. Me gustó Entonces, más. vos la vas mezclando. Entonces, el alumno pasa y es más rápido y ahí podés usar a más de uno. Sí, e incluso desde el juego también, porque es como Sí. que es una actividad didáctica, lúdica, que Sí. eso les permite poder aprender. Sí, me Claro, gustó más esa imagínate, modalidad. se ven con el concepto y entonces piensan y la van ubicando dentro del cuadro. Puede ser. Bueno, como te digo, me encantó la propuesta y ahora vamos a ver a los criterios de evaluación. Fíjate que los criterios de evaluación recupera, reconoce, identifica, profundiza, están todos correctamente en el tiempo correcto que corresponde, ¿sí?
en el presente del indicativo. Ahora, después viene el contenido. Acá ahí está el contenido, tramas textuales, y después viene la situación de aprendizaje. Por ejemplo, verdaderas y falsas, justificación en cada caso, la elaboración de un retrato, retrato y de un microrrelato respectivamente, y pusiste de cada una de las tramas, está correcto. Ahora por acá, ¿a dónde es que está? Acá. Nosotros no elaboramos los de lengua. Los de lengua producimos solamente comentarios. Sí se usa. Pero elaborar es mucho más como, no sé, hacer una torta o elaborás. Cuando vos escribís, producís. Cuando haces un microrrelato, producís un microrrelato. Por ahí el uso del lenguaje formal, María Eugenia, solamente en ese verbo. Perfecto. Ya lo A tener en cuenta. Ahora, miren cómo está citada la bibliografía. Yo voy a poner primero el apellido, luego el nombre, y lo voy a ordenar alfabéticamente, ¿sí? Primero Avendaño, después Di Filippo, lo ordeno alfabéticamente. Luego, entre paréntesis, yo voy a poner el año, y luego todos los datos, título, lugar, editorial. Esa es la forma correcta. Por eso la propuesta de María Eugenia está aprobada, porque lo hizo correctamente. Y lo tomé como modelo y salió muy bien. El hecho de que ella pueda explicarlo también hace a que esta propuesta se pueda trabajar, ¿no? Por eso está aprobada. Así que María Eugenia, esto que supuestamente es improvisado, de que justo subiste la propuesta y que estás aquí presencial, me encantó todo tu trabajo que denota que manejas el tema, que pensás en el alumno sobre todas las cosas, que la observación que hiciste fue acorde, porque estuviste en los detalles y todo lo demás, y que te deseo muy buenas prácticas. Y sé que te va a salir todo perfecto, y si tenés algún problema, solucionamos el problema y seguimos adelante a cumplir nuestros objetivos, porque es así. Tengo 2 alumnas que me levantaron la mano, con ellas voy a cerrar porque estamos a 3 minutos de cerrar. Me encantó la clase de hoy. ¿A ustedes Gracias, profe. les gustó? ¿Les gustó la clase o no? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Fabiana, levantaste la mano, Fabiana. Levantaste la mano, profesora. Elizabeth. Voy con Sí, Fabiana profesora. primero. Profesora, quería volver un poquitito hacia atrás. Le comento, yo estoy empezando, recién hice la tercera observación el viernes. Bueno, esta profesora tiene 18 alumnos, ¿sí? Se sientan en una U cuadrada, esa es la disposición de los bancos. Está haciendo un trabajo interdisciplinario con lengua y geografía sobre cultura china. Sí, por supuesto, hay trabajo de lengua, ellos leen, les encanta leer al grupo, pelean por leer. Cada vez que la profesora pregunta quién quiere leer, son 7 u 8 que empiezan yo. El tema es, ¿qué hago yo con el tema de la hipótesis? ¿En qué me baso? Esa es la primera consulta. La segunda es, el año pasado nosotros teníamos que realizar un diario de formación. ¿Tenemos que hacerlo este año también? No, el diario de formación se hace en cuarto. Perfecto. Y, Ahora, el tema de tu propuesta, Fabiana, al trabajar la profesora de forma integrada con esa cultura, vos vas a tener sí o sí que aprender sobre esa cultura de antemano. No aprender junto con los chicos, sino vos ya manejar el contenido, y ahí entra en juego mucho la formación que te pueda dar la coformadora. bueno, Si vos me preguntás a mí de esa cultura, no, yo estoy igual que ustedes. estoy igual que vos. A mí Por me sorprendió supuesto, me mucho pasás material y me pongo Claro, rapidísimo, ¿no?
Totalmente. Bueno, pero ellos toman, por ejemplo, ellos leen, ella hizo resumir, ella aplica cosas de lengua, sacar información, la más importante, y con eso armar un esquema. Bueno, y ahí estuvo mi primera ayudantía, que me tocó ayudarlos a armar un esquema, o lo que ellos le llaman esquema, nosotros lo llamamos mapa mental. Y ahora están por empezar con la noticia, y les va a hacer redactar una noticia. Esa sería mi segunda ayudantía, que me dijo que les voy a tener que ayudar. Y bueno, a mí Bueno, se me ocurría armar una primer clase, teniendo en cuenta que ellos al finalizar el trimestre van a exponer ante las 3 profesoras el tema, ¿sí?, de esta cultura, les hablarles explico sobre, rapidito a tu compañera porque capaz que alguna está escuchando y no entiende qué es lo que está pasando acá. A ver, la institución de Fabiana trabaja con proyectos integrados y todos los alumnos trabajan sobre esos proyectos con distintas materias y a su vez tienen que hacer una exposición de defensa oral como un tipo coloquio. Así es, Fabiana. así es. Y Entonces, están a mí se me, trabajando con diferentes culturas, o sea, el fuerte de ellos va a ser la claro, historia, por sociedad, ciencias ahora, sociales. por ahora están trabajando cultura china, y más adelante me dijo que van a hablar sobre cultura griega y romana. Claro, sociedades, ciencias sociales es el fuerte. Y todas las materias van a tener que trabajar con sus contenidos en ese fuerte que es ciencias sociales. En el caso de Todas, lengua, trabaja con, por ejemplo, noticias, texto expositivo. sí, sí. Bueno, a mí se me ocurría presentar una planificación áulica sobre el tema de las diferencias entre oralidad y escritura. No sé si está Porque como ellas tienen que exponer, pero la claro. docente coformadora no te dijo que tu segunda ayudantía era de noticias. Sí, me va a ayudar, y tengo que ayudarlos a redactar noticias. Pero pasa que a mí me falta todavía, tengo que terminar de hacer las horas de observación. Yo porque ya voy pensando en qué puedo, Y la docente va a enseñar el contenido noticias o solo va a refrescar ese contenido. va a refrescar, y lo está como que lo está dando todo de vueltas, y enseñó la estructura, las Esos repasos, preguntas sí. básicas. Sí, 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 sí. Obviamente, el trabajo de escritura no es rápido. No, No es rápido. En el caso de la noticia, sí, por ahí más como que responder a las preguntas. sí, pero ellos llevaban Tranquilízate noticias porque sobre vos no China. estás al frente todavía. No, no, no. Y sobre todo, Fabiana, mostrarle la carpeta de práctica a la docente y decirle que vos, tu fuerte de práctica 3 es ayudantía. La clase que vas a dar es una microexperiencia didáctica, ¿sí? Perfecto. Yo quiero que vos, Fabiana, la docente se da cuenta que vos no manejás el contenido, No, que vos le pidas a ella que te dé el material, tiene la obligación de darte el material para que vos vayas preparando, trabajando. Entiendo tu situación, tranquilízate porque no es tu culpa no saber de la cultura de China, lo tenés que trabajar, te tiene que dar tiempo para leer el material y sobre todo te tiene que dar tiempo para que vos pienses estas actividades. A ver, con el tema de la exposición oral, vos lo que podés hacer es darle tips de cómo organizar la información antes de la exposición, cómo manejar los nervios cuando están exponiendo. Hay 2 formas de dar esa información antes. O le haces una imagen como una guía en algo escrito, una infografía le haces, y se la das y le repasás, o haces que ellos ensayen de cómo van a dar su exposición. Entonces vos le vas marcando cuántos errores tienen. Eso pueden ser una de las opciones. ok. Y la última consulta que tengo es, yo en la planilla de asistencia anoté que le hice la entrevista a mi coformadora, lo puse ahí, no sé si está bien, y también puse la ayudantía, y ahí me lo firmaron y bueno, sellaron, por supuesto. Sí, hay gente que lo puso. No hay drama si lo pones o si no lo pones. Porque cuando llegan los papeles acá, yo hago las aclaraciones necesarias, ¿sí? Ah, está. Está Listo, perfecto. entonces.
Tengo Muchas varias gracias. consultas, las manos levantaditas de Elizabeth, de Lucía, de Debra. Nosotros ya completamos el espacio, yo tengo que dejar el espacio para otra docente. Me tengo que despedir, voy a trabajar con Elizabeth, Debra y Lucía de forma privada, ¿sí? Le pido mis disculpas, pero el tiempo no nos está alcanzando y la docente está esperando acá para entrar. Ok, profesora, no hay Me problema. encantó el conversatorio de hoy, quiero que todos los conversatorios sean así, donde ustedes expresen sus preocupaciones, donde un compañero pueda dar información y diga, mira, yo trabajé así, si te sirve. Me encantó la planificación de la alumna María Eugenia y me encantó sobre todo que estén presentes aquí y que los que no están puedan ver esta grabación para poder formarse, informarse, trabajar con las dudas y etcétera. Trabajo con ustedes, chicas, de forma privada. Muchísimas gracias por el espacio. Nos Ok, encontramos profesora. en el próximo conversatorio. Hasta luego. Gracias a usted. A Saludos ver, a gracias, todos. profesora. Buen fin Chao, de chao. semana. Muchas gracias, profesora.